Bienvenidos buscadores de buenas historias a otro audiolibro más en Feliz Víctima de los Libros. Soy Florencia y los guiaré a través de este fascinante viaje entre las páginas de Novelas Cortas de Pedro Antonio de Alarcón. Esta es la segunda parte de la novela corta de Pedro Antonio de Alarcón, Viva el Papa. Capítulo 3. El día 17 de mayo de ese mismo año de 1809, dio Napoleón un decreto por el que reunió al Imperio francés los estados pontificios, declarando a Roma ciudad imperial libre. El pueblo romano no se atrevió a protestar contra esta medida, pero el Papa la resistió pasivamente desde su palacio del Quirinal, donde aún contaba con algunas autoridades y su guardia de suizos. Sucedió entonces que unos pescadores del Tíber cogieron un esturión y quisieron regalárselo al sucesor de San Pedro. Los franceses aprovecharon esta ocasión para dar el último paso contra la autoridad de Pío VII. Gritaron «¡Al arma!». El cañón de San Angelo pregonó la extinción del gobierno temporal de los papas y la bandera tricolor ondeó sobre el Vaticano. El secretario de Estado, cardenal Pacca, que sin duda era el sacerdote que usted encontró con Pío VII, corrió al lado de su santidad y al verse los dos ancianos exclamaron «Consumatum est». Está terminado. En efecto, mientras el Papa lanzaba su última excomunión contra los invasores, estos penetraban en el Quirinal, derribando las puertas a hachazos. En la sala de santificaciones encontraron a 40 suizos, resto del poder del ex rey de Roma, quienes los dejaron pasar adelante por haber recibido orden de no oponer resistencia alguna. El general Radet, jefe de los demoledores, encontró al Papa en la sala de las audiencias ordinarias, rodeado de los cardenales Pacca y Despuig y de algunos empleados de secretaría. Pío VII vestía roquete y muceta, había dejado su lecho para recibir al enemigo y daba muestras de una tranquilidad asombrosa. Era medianoche. Radet, profundamente conmovido, no se atreve a hablar. Al fin intima al sumo pontífice que renuncie al gobierno temporal de los estados romanos. El Papa contesta que no le es posible hacerlo porque no son suyos, sino de la Iglesia, cuyo administrador lo hizo la voluntad del cielo. Y el general Radet le replica mostrándole la orden de llevarlo prisionero a Francia. Al amanecer del siguiente día salía Pío VII de su palacio entre esbirros y gendarmes, saltando sobre los escombros de las puertas, sin más comitiva que el cardenal Pacca, ni más restos de su grandeza mundanal que un papeto, moneda equivalente a 4 reales de vellón, que llevaba en el bolsillo. En las afueras de la puerta del Popolo lo esperaba una silla de posta, a la cual le hicieron subir, y después de esto cerraron las portezuelas con una llave, que Radet entregó a un gendarme de caballería. Las persianas del lado derecho, en que se sentó el Papa, estaban clavadas, a fin de que no pudiese ser visto. Capítulo 4. En esa silla lo encontré yo. ¿Ven ustedes cómo no miento? Hace usted bien en interrumpirme, capitán, porque yo he terminado y el resto queremos oírlo de labios de usted. Pues voy allá, señores míos. Íbamos diciendo que Pío VII y el cardenal Pacca, mucho me alegro de haber llegado a saber su nombre, estaban sentados en el portal de la casa de postas, que el pueblo se había agrupado en la calle, que los gendarmes le impedían el paso y que nosotros, los españoles, conseguimos acercarnos tanto a la puerta que veíamos perfectamente a los dos augustos sacerdotes. Pío VII fijó casualmente la vista en nosotros y sin duda conoció, por nuestros raros y destrozados uniformes, que también éramos extranjeros y cautivos de Napoleón. Ello fue que después de decir algunas palabras al cardenal, clavó en nosotros una larga y expresiva mirada. En esto sonó allí cerca un fandango, divinamente tocado y cantado por los 3 compañeros nuestros, que volvían ya con las boletas para alojarnos. Creo haberos dicho que habíamos comprado 2 guitarras antes de abandonar a Cataluña, y si se me ha olvidado decirlo, lo digo ahora. Al oír aquel toque y la copla que le siguió, el Papa levantó otra vez la cabeza y nos miró con mayor interés y ternura. El italiano, el músico, había reconocido el canto. Ya sabía que éramos españoles.
Ser español significaba en aquel tiempo mucho más que ahora. Significaba ser vencedor del capitán del siglo, ser soldado de Bailén y Zaragoza, ser defensor de la historia, de la tradición, de la fe antigua, mantenedor de la independencia de las naciones, paladín de Cristo, cruzado de la libertad. En esto último nos engañábamos, pero ¿cómo ha de ser? ¿Quién había de adivinar entonces, al defender a Fernando VII contra los franceses, que él mismo lo llamaría al cabo de 14 años y los traería a España en contra nuestra, como sucedió en 1823? En fin, no quiero hablar, pues hay cosas que todavía me encienden la sangre. El caso fue, volviendo a mi relato, que el rostro del Papa se cubrió de santo rubor al considerar nuestra desventura y recordar el heroísmo de que España estaba dando muestras al mundo, y que el más puro entusiasmo chispeó en sus amantísimos ojos. Parecía que aquellos ojos nos besaban. Nosotros, por nuestra parte, comprendiendo toda la predilección que nos demostraba en aquel momento el sumo pontífice, procurábamos expresarle con la mirada, con el gesto, con la actitud, nuestra veneración y piedad, así como el dolor y la indignación que sentíamos al verlo preso y ultrajado por sus malos hijos. Casi instintivamente nos quitamos los morriones, cosa que chocó mucho a los franceses, los cuales seguían con sus gorros encasquetados, y nos llevamos la mano derecha al corazón, como quien hace protestación de su fe. El Papa levantó los ojos al cielo y se puso a rezar. Sabía que una bendición de su mano podía atraer sobre nosotros la cólera del pueblo impío que nos rodeaba, como nosotros sabíamos que un grito de viva el Papa podía empeorar la situación del beatísimo prisionero. Mostrábanse tan orgullosos los franceses que nos rodeaban al ver aquel supremo triunfo de la revolución sobre la autoridad. Creían tan grande a la Francia en aquel momento. En esto se abrió paso por entre la muchedumbre y apareció en el cuadro que habían despejado los gendarmes una mujer del pueblo, mucho más anciana que el pontífice, una viejecita centenaria, pulcra y pobremente vestida, coronada de cabellos como la nieve, trémula por la edad y el entusiasmo, encorvada, llorosa, suplicante, llevando en las manos un azafete de mimbres secos llenos de melocotones, cuyos matices rojos y dorados se veían debajo de las hojas verdes con que estaban cubiertos. Los gendarmes quisieron detenerla, pero ella los miró con tanta mansedumbre, era tan inofensiva su actitud, era su presente tan tierno y cariñoso, inspiraba a su edad tanto respeto, había tal verdad en aquel acto de devoción, significaba tanto, en fin, aquel siglo pasado, fiel a sus creencias, que venía a saludar al vicario de Jesucristo en medio de su calle de amargura, que los soldados de la Revolución y del Imperio comprendieron o sintieron que aquel anacronismo, aquella caridad de otra época, aquel corazón inerme y pacífico que había sobrevivido casualmente a la guillotina, en nada minoraba ni deslucía los triunfos del conquistador de Europa, y dejaron a la pobre mujer del pueblo entrar en aquel afortunado portal, que ya nos había traído a la memoria otro portal no menos afortunado, donde unos sencillos pastores hicieron también ofrendas al Hijo de Dios vivo. Comenzó entonces una interesante escena entre la cristiana y el pontífice. Púsose ella de rodillas y sin articular palabra presentó el azafate de frutos al augusto prisionero. Pío VII enjugó con sus manos beatísimas las lágrimas que inundaban el rostro de la viejecita, y cuando ésta se inclinaba para besar el pie del Santo Padre, él colocó una mano sobre aquellas canas humilladas y levantó la otra al cielo con la inspirada actitud de un profeta. ¡Viva el Papa!, exclamamos entonces nosotros en nuestro idioma español, sin poder contenernos. Y penetramos en el portal resueltos a todo. Pío VII se pone de pie al oír aquel grito y tendiendo hacia nosotros las manos, nos detiene, cual si su majestuosa actitud nos hubiese aniquilado. Caemos pues de rodillas, y el Padre Santo nos bendice una, otra y tercera vez. Al propio tiempo, álzase en la puerta y en toda la plaza como un huracán de gritos, y nosotros volvemos la cabeza horrorizados, creyendo que los franceses amenazan al sumo pontífice. Lo de menos era que nos amenazasen a nosotros. Decididos estábamos a morir. Pero ¿cuál fue nuestro asombro al ver que los gendarmes, los hombres del pueblo, las mujeres, los niños, todo Montelimart,
Estaba arrodillado, con la frente descubierta, con las lágrimas en los ojos, exclamando «Vive le pape». Entonces se rompió la consigna. El pueblo invadió el portal y pidió su bendición al pontífice. Este cogió una hoja verde de las que cubrían el azafate de melocotones que seguía ofreciéndole la anciana, y la llevó a sus labios y la besó. La multitud, por su parte, se apoderó de los frutos como de reliquias. Todos abrazaron a la pobre mujer del pueblo. El papa, trémulo de emoción, atravesó por entre la muchedumbre, nos bendijo otra vez al paso y penetró en la silla de posta. Y los gendarmes, avergonzados de lo que acababa de pasar, dieron la orden de partir. En cuanto a nosotros, durante todo aquel día no fuimos en Francia prisioneros de guerra, sino huéspedes de paz. Con qué he dicho. Capítulo 5. Aún queda algo que decir, exclamó el mismo que contó poco antes lo acontecido en Roma. Óiganme ustedes a mí un momento. En 1814, 5 años después de la escena referida por el capitán, la fuerza de la opinión de toda Francia obligó a Napoleón Bonaparte a poner en libertad a Pío VII. Volvió, pues, el sumo pontífice a recorrer el mismo camino en que le habían encontrado los prisioneros españoles, y he aquí, como describe Chateaubriand, la despedida que hizo Francia al sucesor de San Pablo. Pío VII caminaba en medio de los cánticos y de las lágrimas, del repique de las campanas y de los gritos de «¡Viva el Papa! ¡Viva el jefe de la Iglesia!». En las ciudades solo quedaban los que no podían marchar, y los peregrinos pasaban la noche en los campos, en espera de la llegada del anciano sacerdote. Tal es, sobre la fuerza del hacha y del cetro, la superioridad del poder del débil sostenido por la religión y la desgracia. Guadix, 1857. Esta fue la novela corta Viva el Papa. Si quieres seguir viendo este tipo de audiolibros en YouTube, apóyame con un me gusta y suscríbete, que me ayudaría muchísimo. Seguinos también en Instagram, donde subimos contenido diario relacionado, sorteos y libros recomendados. Te dejo aquí abajo los links. Si te ha gustado y no puedes esperar a escuchar los siguientes capítulos, aprieta la campanita, así YouTube te avisa cuando subo los próximos videos. Y me despido de ustedes, buscadores de buenas historias. Hasta la próxima.